Llegué porque, como lo anunciamos desde principios de año, hay que rescatar la historia más profundamente, más ampliamente, más detalladamente. Y en eso estamos enfrascados decenas de camaradas, hombres y mujeres. El año pasado estuvimos en más de 30 presentaciones de libros guerrilleras y otros libros que estuvieron también apareciendo, sobre todo en septiembre, acerca de la Liga Comunista 23 de septiembre y de muchos otros temas de la guerrilla de los 80s y 70s. Y está creciendo el interés por penetrar en esa historia casi desconocida hasta hace 20 años y que hoy ya más o menos se está descubriendo, se está presentando y se está difundiendo. Este mes nos correspondió señalar, difundir, volver a hablar de Eleazar Salinas Olea, porque murió el 9 de enero del 2009. Estuvo combatiendo contra el cáncer muchos años, pero finalmente lo venció. Lo venció biológicamente, pero sus ideas están aquí. Y es de aquí, de Culiacán, en donde prendió su luz, su objetivo estratégico. Él dirigió aquí muchas luchas estudiantiles y después guerrilleras. Y nosotros nos comprometemos una y otra vez a recordarlo a él como a miles de compañeras y compañeros. Recordarlos quiere decir hacerlos vivir. El 10 de enero de 2009 murió el compañero Ramón Mendoza, asaltante del cuartel militar de Madera, Chihuahua. Todavía estuvimos con él en los últimos días, porque hacíamos eventos allá en Madera y él estaba presente. O dábamos la lucha al lado de Salvador Gaitán, en el ejido Huizopa, del que acaba de hablar Eduardo, y allí estaba Ramón Mendoza porque era miembro de ese ejido. Y estábamos porque yo participaba como asesor. Estábamos en contra de la minera depredadora que finalmente ganó la batalla. Y está ahí saqueando el oro de Dolores, que ya lo habían saqueado a fines del siglo XIX, principios del XX, hasta los años 40. Pero con la nueva tecnología y con las visiones que se tiene desde el espacio hacia nuestro territorio, se ve que ahí hay oro todavía y lo están sacando. Y así como esa minera, están más de 100 mineras en el país saqueándonos brutalmente, dejándonos sin nada de oro. Lo que han sacado en estos últimos 20 años es lo que habían sacado en 3 siglos los españoles, y nos continúan saqueando y nosotros aquí sentados. La tercera parte, o la cuarta, yo creo que ya llegó a la tercera, del territorio nacional está concesionado a las mineras. Imagínense, concesionado por 20 años, 50 años. El día que queramos recuperar esos territorios, viene sobre nosotros el Pentágono, viene sobre nosotros la OTAN, etcétera. Están protegidos. Esta es una batalla muy grande y muy dura para el pueblo mexicano. Pero el 10 de enero también murió Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella era un cubano, un estudiante cubano, un joven cubano, que dio importantes luchas, creó la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba, fundó el Partido Comunista Cubano junto con otros camaradas, y en 1927 vino a dar a México y aquí se integró al Partido Comunista Mexicano, escribió en el Machete, aquel periódico que sacaba el Partido Comunista Mexicano, y fue asesinado el 10 de enero de 1929, ahí en el centro de la ciudad, en Abraham González y Morelos. Y lo recordamos cada año. Vamos al Parque San Carlos, atrás del Museo de San Carlos, ahí está el busto de él, a un lado está el de Che Guevara, nuestro comandante de América. Y ahora estuvimos
en Chihuahua, ayer. Bueno, pero antier se cumplió 44 años de que los compañeros del grupo juvenil comunista Los Procesos, grupo guerrillero dirigido por Raúl Ramos Zavala, realizaron, cuando menos intentaron realizar 3 expropiaciones bancarias en Monterrey. Les salieron bien 2, porque en la última, la tercera, no llegó el Pachi y su comando a tiempo, y entonces no se realizó la tercera acción expropiatoria ahí en Monterrey, pero iban a ser 3. Ahí murió un compañero de nombre Rodolfo Rivera. Y el 15 de enero de hace 44 años, realizamos en la ciudad de Chihuahua 3 expropiaciones bancarias. Desgraciadamente, en la que a mí me tocó, en el banco del Chubíscar, que está a la orilla del río Chubíscar, nos sorprendió una patrulla de militares y participó directamente contra nosotros, disparándonos sin avisar, sin pedir que nos rindiéramos ni nada. Sencillamente salieron del Volkswagen, donde estaban disfrazados de civiles, y arremetieron contra nosotros. El teniente Espino, que es el que dirigía esa operación, abrió la puerta del banco, se tiró al suelo. Abelina Gallegos, con la que me acababa de casar hacía 12 días, le disparó y le dio en el brazo y en la pierna izquierda, pero él traía la 45 en la mano derecha y le atinó a la pura 100. Su bala 45 y expansiva le destrozó el cráneo. Murió instantáneamente. Después, en ese mismo instante, en la parte donde están las cajas, como el banco era circular y de vidrios, el militar que le correspondió ir por ese rumbo ametralló a Oscar. Su nombre era Mario Pérez, joven comunista de Guadalajara. Había estado hacía unos meses en Alemania en unos cursos de escuela de cuadros, y él era el que dirigía ese comando. Fue acribillado con muchas balas. Decían los médicos, me dijeron los médicos cuando yo estaba herido en el hospital, que 7 eran de mucha gravedad, pero no alcanzaron a intervenirlo más que en una, iba por la segunda y murió. Habían muerto en ese momento, 15 de enero, 2 combatientes, Natalia y Oscar. Pero al día siguiente, Diego Lucero, que se había escondido bien después de haber realizado su expropiación bancaria en la calle 20 de Noviembre y Morelos, un banco que se le conocía como el del reloj, después de haber realizado bien su actividad guerrillera, salió a la calle sin disfraz, sin maliciarla, y fue aprehendido en el centro de la ciudad por la Judicial del Estado, que era salvaje, bárbara, brutal. Lo llevaron detenido, lo golpearon, lo torturaron, y estaban en eso cuando llega el gobernador a verlo, porque el gobernador estaba muy indignado porque le habíamos realizado 3 expropiaciones bancarias en la ciudad y a la misma hora llegó el gobernador insultándolo, como ustedes deben de imaginar, y lo que hizo Diego Lucero fue escupirlo a la cara. Él ordenó inmediatamente que lo asesinaran y allí lo asesinaron. Eso nos lo contó después un policía que estuvo presente o cercano al acto. Pues el gobernador era un asesino, ordenó ese asesinato. No disparó la pistola directamente, pero él ordenó el asesinato. Y nunca hubo castigo. Ni siquiera hoy se puede decir que se ha hecho justicia en ese caso. A los 2 días, el 18 de enero, habían detenido a Función Carrillo, otro de los expropiadores, y lo habían torturado tanto que lo mataron en la tortura. Y dieron la versión de que se había suicidado. Le pusieron una soga, lo amarraron de la puerta de su celda y dijeron, le tomaron fotografías y anunciaron que se había suicidado. Pero sus pies estaban tocando el suelo. ¿Cómo se va a suicidar una persona así? Así eran de descarados, cínicos, desvergonzados esos asesinos. El 22 de enero detuvieron
A Juan Gilberto Flores Díaz le decíamos Gaspar, y a Héctor Lucero Martínez le decíamos Baltasar. Los detuvieron a 50 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, los llevaron a la ciudad, los torturaron, le sacaron la información de que habían dejado el dinero enterrado allá donde los detuvieron, cerca de donde los detuvieron, y regresaron a Juan Gilberto Flores Díaz hacia allá, amarrado, por supuesto, lo habían tenido durante todas algunas horas, y cuando ya les entregó el dinero, lo mataron. Y el periódico decía, ley fuga para Juan Gilberto Flores Díaz. ¿Cómo se iba a fugar si estaba amarrado? ¿Cómo se iba a fugar si estaba desarmado, rodeado de judiciales? Pero bueno, con esa fue la quinta muerte de esa jornada. 15 de enero del 72. Al día siguiente, les dije, detuvieron a Diego Lucero y lo asesinaron, 16 de enero. Digo, al día siguiente del 15 de enero. Y ese mismo día, el 74, ustedes estaban realizando, yo creo que ya les conté el comandante Tito, una acción, la acción suprema de la Liga Comunista 23 de septiembre, la de más elevado nivel, por la cantidad de compañeros que participaron, por la calidad del evento, que lo vincularon con la movilización con los jornaleros agrícolas de aquí alrededor, de los campos agrícolas de aquí. Y entonces, estos eventos, estos sucesos, estos acontecimientos, nosotros los estamos registrando y difundiendo. No tanto para recordarlos nosotros, los veteranos, no. Nosotros no se nos va a olvidar, pero sí es necesario que las nuevas generaciones los conozcan, se interesen por investigar más, por leer lo que haya que leer para saber más de toda esa historia que al gobierno no le interesa difundir. Yo les traje algunos de mis libros, este es un comercial, cuestan 200 pesos, Los guerrilleros mexicalenses, es la vida, la biografía de 7 camaradas que por alguna razón nacieron o pasaron por Mexicali y los consideramos mexicalenses. Pero leyendo ese trabajo se dan cuenta de cómo estuvo en general el movimiento guerrillero de los 60s y los 70s. Traigo otro de Salvador Gaitán, Gaitán en su utopía, del que acaba de hablar el compañero Esquivel. Traigo en ese libro algunos pasajes de lo que hicimos juntos en recorridos por rescatar la historia y el momento de la muerte, que es precisamente cuando andábamos visitando los lugares donde había sido, donde habían fundado una escuela de cuadros, la Liga, ahí arriba de Obregón, en el Quiriego, una zona que le llamaban el Ejido del Frijol, ahí donde estaba una escuela de cuadros para la Liga y de entrenamiento, y de ahí lo subían hacia la sierra para que se integraran los comandos que se estaban constituyendo. Salvador Gaitán, otros compañeros y su servidor fuimos y vimos a los viejos luchadores de ahí, uno de ellos de los pueblos originales, Rarámuris de ahí, y otro, un ejidatario que había sido el comisario del ejido. Nos entrevistamos con ellos, les tomamos las fotos, las preguntas de rigor, etcétera, sacamos buen material de eso, y cuando regresamos a Guatabampo, ahí murió atropellado Salvador Gaitán. Entonces son historias que están en esos trabajos. Si los quieren adquirir, cuestan 200 pesos. Y ahí acaba el comercial. Lo que yo quisiera es que me dieran oportunidad de cantar una canción. Primero que me preste la guitarra el compañero que es el dueño, y después que me den oportunidad de cantarla. Porque el 15 de enero del 72 murió, como les dije, Avelina Gallegos, Natalia, y ella había sido miembro de un grupo estudiantil que se llamaba Asociación Rosa Luxemburgo. Nosotros le decíamos Las Rosas. Y Avelina fue miembro de ese grupo mientras estudió Derecho. Y ese grupo compartía sus luchas
con otro grupo de hombres que se llamaron los Nachos, porque su asociación se llamaba Ignacio Ramírez. Entonces los Nachos y las Rosas eran quienes daban la batalla más importante en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y Avelina pasó de ser una dirigente estudiantil a ser miembro de una organización guerrillera fundada por el esposo de su prima hermana, Diego Lucero. Ella se incorporó a ese grupo que hoy lo conocemos como los Guajiros, y entonces participó en el comando guerrillero que les dije nos tocó expropiar el Banco Chubisca. Y dedicado a ellos, a Rosa Luxemburgo, dirigente comunista alemana, que muere el 15 de enero de 1919, asesinada por los esbirros del régimen capitalista. Dedicada a Julio Antonio Mella, comunista, cubano, pero también comunista mexicano. A los de la Liga Comunista del 3 de septiembre y a todos los camaradas que han caído, esta canción, que es la del Partido Comunista, transformada en Liga Comunista para rendirle homenaje a estos camaradas. Más que no sé si tenga el micrófono, la guitarra. ¿Tiene pastilla? ¡Vivan los camaradas de la Liga Comunista 23 de septiembre!